Totalmente de tema, ya se conoce el Plan General de Caza de Aragón para la campaña 2024-2025. Una de las principales novedades es que se permite la caza del conejo utilizando armas de fuego del calibre 22. Alfonso. Algunas más. Nosotros estamos ahora mismo con Manuel Beltrán, que es el delegado en Teruel de la Federación Aragonesa de Caza. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, entre las novedades que se han dado a conocer, nos lo contaba nuestra compañera, se permite la caza de conejos con el calibre 22. Sí, es una novedad porque hay muchos sitios, como en árboles frutales, donde hay sistemas de riego por goteo, que con las escopetas normales no se puede cazar porque se agujeran. Entonces es una forma donde hay plaga de conejos donde se van a poder controlar bastante bien. Además es un sistema muy barato, entonces va a permitir disparar muchos tíos y empezar a bajar la plaga de conejos. Otra de las novedades que hay que tener en cuenta, sobre todo en algunas zonas como la Sierra de Albarracín, es que se permite la caza de corzas en aquellas zonas donde causan graves daños a la agricultura. Se permite la caza durante todo el año ahí. Sí, eso es un anexo 5 que ya estaba, que se había quitado y ahora ha vuelto porque se ha visto que en zonas, sobre todo también volvemos otra vez al tema de frutales, en zonas de frutales hacen muchos daños y está habiendo muchos accidentes de carretera. Entonces ha vuelto a poder cazar las corzas todo el año, los machos todo el año, y es que los cazadores somos los únicos que podemos controlar estas plagas y ponemos nuestro dinero y nuestro tiempo, que no somos los malos del cuento, somos los buenos porque ponemos nuestro dinero para sitios que hay verdaderamente muchos daños y muchos accidentes donde nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Las batidas también tienen algunas novedades, ¿no?, para terminar. Sí, eso es una novedad bastante interesante, sobre todo para el público en general, porque antes teníamos que señalar a las batidas con un cartel que pone peligro por caza mayor. Sí. Y nos obligaban a ponerlas en el momento que empezábamos a cazar. Y ahora se ha autorizado 24 horas antes de la batida, y así el público, pues cuando la vea o si llega antes que nosotros, pues la va a ver y ya sabe que en esa zona va a haber una batida, y así todos evitamos peligros y problemas. Manuel, pues muchísimas gracias, que se dé bien la temporada. Gracias a Televisión Aragón por invitarnos, y la temporada siempre se da bien, siempre que salimos al campo ya es bueno, no hace falta cazar mucho, solo que no tengamos muchos problemas y muchos daños. Pues ahí queda el mensaje de Manuel, esperemos que se cumplan estos deseos del delegado en Teruel. Gracias.